Probablemente si su padre, Cesare Maldini, no hubiera sido una leyenda del AC Milan, Paolo Maldini hubiera trabajado como modelo de una marca de ropa o automóviles, o en caso contrario, y de no tener los contactos adecuados, se hubiera convertido en uno de esos cansinos vividores a los que Federico Fellini retrató en sus films. O quién sabe, tal vez en uno de esos gigolos que tantos suspiros provocan en las turistas extranjeras en medio de viajes de estudios a Sicilia, Venecia o Milán. Algo que ahora, tras haberlo visto descifrando los amagues y movimientos de los más temibles delanteros y completando un impresionante palmarés, parece desde luego improbable, pues Paolo Maldini era uno de esos escasos hombres nacidos para el fútbol, sin los cuales no se entiende este deporte, dado que a su incuestionable talento unía una capacidad de sacrificio impresionante, un cuidado por todos los detalles del juego, estudio de los rivales, colocación táctica, alimentación y actitud mental que le permitieron alargar su carrera deportiva hasta prácticamente los 40 años, dejando además un inmenso vacío en el club de su vida, el AC Milan, que todavía no ha sido llenado. Paolo Maldini representa ante todo el sacrificio, las nupcias entre Roma y Esparta, el placer y el rigor, la imaginación desbordante del obrero. Tanto es así que consiguió convertirse en uno de esos escasos defensas que logran dotar de glamour a su puesto, demostrando a un mundo obsesionado o bien por los resultados o bien por el juego de ataque que defender no era solo una actitud o una táctica, sino un arte por momentos preciosista, renacentista, sumamente estratégico, pura belleza, y que ciertos peones podían con inteligencia convertirse en caballos, torres e incluso reyes, transformarse en una pieza decisiva capaz de sostener a sus espaldas mecanos perfectos como el Milan de Arrigo Sacchi y el de Fabio Capello, o incluso el de Carlo Ancelotti, antiguo compañero suyo en los terrenos de juego. En realidad, este futbolista con aspecto de playboy, pero fiel a una sola mujer y a un club, es la prueba de que hay soldados que pueden convertirse en generales y adiestrar con su ejemplo a nuevos gladiadores, como por ejemplo Carles Puyol, tal vez el mejor defensa aparecido tras él, que desde luego aprendió muchísimo de Paolo Maldini y siempre lo tuvo como un referente indiscutible. Un logro que el italiano consiguió no tanto por su exuberancia técnica, sino por su pasión por defender, su capacidad de sacrificio que unido a un imponente físico le convertían en una barrera imposible de superar, un muro en medio del área contraria al que tan solo Ronaldo y Maradona consiguieron realmente inquietar, poner un poco nervioso, hacerlo apretar los dientes y preguntarse por unos instantes cómo detenerlos. A Maldini le bastó colocarse, por ejemplo, delante de aquellos Michel o Butragueño que a finales de los años 80 se paseaban en góndola por la Liga Española y realizaban un juego trenzado a tirabuzones tan vistoso como inapelable para que ambos comenzaran a pensar por primera vez en su retirada. Recuerdo bien aquellos enfrentamientos entre el Milan y el Madrid en la antigua Copa de Europa, los rostros de incredulidad y sobre todo impotencia de los dos astros del fútbol español, sus soplidos, su sensación de vacío, la impresión de ser juveniles intentando regatear a un adulto y la sensación de haber fracasado absolutamente, tal vez por primera vez en su carrera deportiva. Algo que este guerrero del área también logró hacer pensar a Romario y Stoichkov e innumerables delanteros más que sabían que cuando se enfrentaban al AC Milan el problema no era a veces tanto defenderse de Van Basten, Ruud Gullit o George Weah, sino conseguir desbordar, aunque fuera unos pocos metros, a ese intenso lateral capaz de seguirlos a todas partes y anticiparse a sus pensamientos, a cualquiera de sus movimientos.
Estoy convencido de que Paolo Maldini es uno de los defensas que en mayor número de ocasiones ha conseguido fulminar el ego de futbolistas envalentonados, mostrándoles que el fútbol es tanto desequilibrio y genialidad como orden y constancia. Seguramente porque en su persona se reunían varias circunstancias muy favorables que consiguieron hacer de él uno de esos campeones que tanto se aman y respetan en Italia. Mamó el fútbol de primer nivel desde pequeño en su hogar, se educó en el país que más importancia y sesudos estudios ha dedicado a comprender y analizar las estrategias defensivas, y además tuvo como compañero de batallas, tanto en su club como en la selección italiana, a otro baluarte inolvidable, Franco Baresi, un visionario de su posición central que supo aconsejarlo, protegerlo y limar sus escasas carencias, muy escasas teniendo en cuenta que desde su debut Maldini ya tenía talante y temple de veterano. Sabía instintivamente ocupar el lugar exacto en el campo para torpedear el avance enemigo, correr cuando era necesario o replegarse sin apenas dejar huecos vacíos, y además prácticamente no cometía faltas. No era un jugador sucio, lo que, si repito, lo unimos a una vida muy ordenada de la que se desconocen escándalos, además de un carácter plácido y respetuoso, explica su trascendencia y longevidad como jugador y su aparición en algunos de los mejores 11 de la historia del fútbol. Por lo general, los astros del deporte rey son los centrocampistas o los delanteros, y por ello no es habitual considerar a Maldini una figura, pero desde luego es difícil negar que su carrera futbolística representa un momento trascendente de este deporte. Un referente a estudiar y valorar, muchísimo más que por ejemplo la de Fabio Cannavaro, porque Maldini fue capaz de destacar y hasta de impresionar y maravillar en medio de un territorio repleto de vallas y espinas, un barco de esclavos condenados a remar hasta la muerte que él convirtió en un velero liberador, consiguiendo algo que parecía imposible, demostrar que defender no es solo cuestión de oficio, sino que además puede ser la faceta más divertida del juego, un milagro de eficacia estratégica en medio de la mediocridad de saques de banda, largos despejes y pases mal dados, en que se convierte tantas veces el denostado juego defensivo, que en los pies y cabeza de Paolo Maldini pasó de ser un vicio destructivo a convertirse en un fino menú de sibaritas, pura destreza. En cierto modo sí, el defensa transalpino era un dandy capaz de arrojarse al barro con más fiereza y vigor que los esclavos y plebeyos. Era una mezcla entre un conde italiano vengativo y furioso y un dios ágil del Olimpo siempre sonriente. Era un elegante centurión con la espalda ensangrentada tras una larga campaña de conquistas por el mar Adriático, Egeo y los vastos bosques del occidente profundo. En fin, no suelo hacer esto en los videoaverías, pero por una vez sí. Hace poco leí unas declaraciones de Carlo Ancelotti sobre Paolo Maldini que creo que reflejan perfectamente la esencia del alma de este jugador. Ahí voy. Decía Carlo Ancelotti: cada vez que nuestro equipo ganaba, nos abrazábamos el uno al otro. Lo hermoso de Paolo era que siempre decía gracias. Después de cada éxito, como un verdadero líder, cuando regresaba al vestuario tenía dos rituales. El primero, quitarse el brazalete del capitán y colocarlo en la parte superior de su taquilla. El segundo, dar las gracias a todos estrechándoles la mano. Nunca había visto un jugador como él, con su carisma. En el día de su último partido en Florencia, cuando se fue, me abrazó por última vez. En ese momento me di cuenta de que la esencia de mi Milan se había ido. De eso están hechos los grandes hombres. Paolo era el líder de ese equipo. Si un jugador cometía un error o no se comportaba como se esperaba, se lo decía con tan solo una mirada. Lo notable era que incluso jugadores de otros equipos bajaban la guardia frente a Paolo. No recuerdo que nadie le haya dicho nada. Él no necesitaba hablar. Había campeones como Sidor, Nesta y Shevchenko que se derretían como la nieve en el sol cuando el capitán les echaba un vistazo. Si alguien llegaba tarde al entrenamiento, sabían que tenían que explicarse ante Paolo antes de hablar conmigo. Hubo jugadores jóvenes que inmediatamente renunciaron a su indisciplina por su culpa.
Puso el ejemplo incluso a los 39 años al más alto nivel. El AC Milán ganó títulos porque tuvimos grandes jugadores, pero sobre todo teníamos alma. Esa alma se llamaba Paolo Maldini.